Modelos de aprendizaje. Emparejamiento. En este modelo teórico del aprendizaje genético no debería emparejarse cualquier par de individuos. Se debe recordar que la base de conocimientos encierra el conocimiento actual sobre el mundo y por ende, usando los paradigmas de aprendizaje bajo estudio, el emparejamiento de dos cláusulas como P en función de A y Q en función de B difícilmente aportarán información adicional, excepto P en función de A y Q en función de B. Pero esa conjunción ya se encuentra implícita en la base de conocimientos. Así pues, hay que tratar de emparejar cláusulas que permitan inferir nuevo conocimiento. Emparejamiento deductivo. El resolvente descendiente CR de C1 y C2 es la disyunción de ambos, excepto que si existe un par de literales L1 y L2, tales que uno de los padres contenga L1 y el otro L2, y si L1 y L2 son unificables, entonces L1 y L2 se remueven de CR. La sustitución teta proveniente de la unificación de L1 y L2 se aplica a la disyunción para obtener el CR definitivo. Esto es lo mismo que hace el proceso de resolución en lógica de primer orden y constituye un mecanismo deductivo de inferencia. Ejemplo: C1, P negado en función de A, o Q en función de B, o R en función de C, C2, S en función de X o P en función de X. CR es en función de A o Q en función de B o R en función de C. En CR aparece S en función de A y no S en función de X, porque se aplica la sustitución teta igual a X entre A. Ahora bien, respecto a la certidumbre del resolvente μR, puede obtenerse a partir de la de los padres μ1 y μ2, usando algún criterio como el promedio. En el promedio se asume que la certidumbre de CR se ubica entre la de sus progenitores, μR igual a μ1 más μ2 entre 2, el mínimo. Este es un enfoque más conservador que dota a CR con la mínima certidumbre de los padres, μR igual al mínimo entre μ1 y μ2. Nótese que con el emparejamiento deductivo se genera un único descendiente a partir de dos progenitores. Emparejamiento abductivo. Si C1 es un hecho y C2 una regla, y C1 aparece en el consecuente de C2, entonces se generan como descendientes los literales en el antecedente de la regla negados. En la oración anterior, C1 unifica con un literal positivo de C2. La sustitución resultante se aplica a cada descendiente. Ejemplo: C1, R en función de A. C2, P negado en función de X o Q negado en función de X o R en función de X. C1, R, P en función de A. C2, R, Q en función de A. R en función de A unifica con R en función de X, dejándonos la sustitución X entre A. De allí que como descendientes se tengan P en función de A y Q en función de A, el proceder es abductivo, porque a partir de la regla se extrae una explicación para el hecho. En el ejemplo, la conjunción P en función de A y Q en función de A y la regla C2 proporcionan una explicación para R en función de A. Ahora bien, debe determinarse el grado de certidumbre de los descendientes. Sea numeral L la cantidad de literales positivos en C2, descontando C1. Luego, todos los descendientes tendrán el mismo grado de certidumbre, calculado mediante la fórmula μ1 más μ2 menos el numeral L entre 3. Se divide entre 3 porque la abducción es más débil que la deducción y se sustrae el numeral L del numerador porque mientras más consecuentes hay en la regla, más débil será la hipótesis representada por el antecedente, pues hay más alternativas literales en el consecuente para satisfacer la regla. Nótese que en el emparejamiento abductivo puede generarse más de un descendiente. Emparejamiento inductivo. Se presentan dos formas de este emparejamiento. La primera forma, si C1 y C2 son fórmulas básicas y sin variables, y si ambas poseen los mismos predicados en cuanto a signo, nombre y cantidad.
puede intentarse la inducción de una expresión más general que sería el descendiente CR, el cual consistiría de los mismos predicados con los respectivos términos cambiados por un proceso de generalización. Este proceso de generalización consiste en emparejar las constantes de C1 con sus similares en C2 y luego para cada emparejamiento en cada término 1 y término 2, si el término 1 es igual al término 2, pasar a término 1, al descendiente, sino crear una variable y pasarla al descendiente. Luego reemplazar las otras ocurrencias del término 1 y del término 2 en ese orden por la variable creada, es decir, fin sí o fin para. Ejemplo, C1, P negado en función de A, B y C, o Q en función de D y C. C2, Q en función de D y E, o P negado en función de F, B y E. Primero se ordenan los predicados. C1, P negado en función de A, B y C, o Q en función de D y C. C2, P negado en función de F, B y E, o Q en función de D y E. Y ahora se crean los pares AF, BB, CE, DD y CIE. De acuerdo con el algoritmo anterior, a CR pasan X, B, Y, D, Y. Así obtenemos la cláusula más general, P negado en función de X, B e Y, o Q en función de D e Y. CR es más general que C1 y C2 si existen las sustituciones θ1 y θ2, tales que CR θ1 igual a C1 y CR θ2 igual a C2. Por último, la certidumbre del descendiente puede calcularse mediante el promedio de μ1 y μ2. Segunda forma. Si C1 y C2 son hechos y comparten al menos una constante, entonces generar dos nuevas cláusulas, tales que C1 superconjunto de C2 y C2 superconjunto de C1. Ambas tendrán certidumbre de μ1 más μ2 entre 4. Resulta lícito emplear un mayor denominador para obtener una menor certidumbre, considerando que no se dispone de una evidencia sustentable para las relaciones causa-efecto propuestas. Ahora se discutirá cómo se eligen los pares requeridos. Simplemente se seleccionan al azar dos cláusulas de la base de conocimiento inicial y se trata de aplicar alguno de los tipos de emparejamiento descritos. Se acota que si una cláusula descendiente ya se encuentra en la base de conocimiento, no se agrega, sino que se refuerza la certidumbre de la cláusula existente. Con fines ilustrativos, supóngase que la base de conocimiento es la primera, verbo come, la segunda, predicado, come arroz, la tercera, verbo cocina, la cuarta, predicado, cocina arroz, la quinta, verbo estudiar, la sexta, predicado, sirve pescado, la séptima, verbo adoba y predicado adoba pescado, la octava, verbo compra y prepara. El modelo de aprendizaje exige derivar otras bases de conocimiento a partir del anterior, mediante los emparejamientos, a fin que constituyan los individuos de la población inicial, con una población de 3 individuos. Puede asumirse que se obtienen por la segunda forma del emparejamiento inductivo, la primera y la segunda. La base de conocimiento 1 va a ser igual a la base de conocimientos inicial unido con que el verbo come es superconjunto del predicado come arroz, y para el valor de μ9 tendremos 0.5. En el predicado come arroz superconjunto del verbo come y μ10 tendrá un valor de 0.5. Por la primera forma del emparejamiento inductivo y por deducción, la base de conocimiento 2 será igual a la base de conocimiento inicial, donde el verbo X será el superconjunto del predicado de que come pescado. Para μ11 tendrá un valor de 0.5. En el predicado come pescado, el μ12 tendrá un valor de 0.5 también. Por la primera forma del emparejamiento inductivo
y por abducción la base de conocimientos 3 va a ser igual a la base de conocimientos inicial, donde el verbo X será el superconjunto del predicado de pescado y donde mu13 tendrá un valor de 0.5 y en el verbo sirve mu14 tendrá un valor de 0.33. En estas condiciones puede aplicarse el algoritmo genético. Se requiere la cláusula objetivo, por ejemplo, el verbo sirve. Así el agente utilizará la evaluación del mejor individuo de la última generación en su proceso de toma de decisiones. El ejemplo presentado resulta bastante trivial, pero en bases de conocimiento extensas, las generaciones finales muy probablemente incorporarán la cláusula objetivo y, si es posible, derivarla.